Estamos de regreso ya, estimados amigos, y saludando al señor doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, bienvenido, buenos días. También se unirá un momentito Fausto Camacho. Mauricio, ¿qué evaluación podemos hacer de este proceso electoral? Pero además de la evaluación, que uno podría decir, sí, pues estas fallas, en general el proceso estaba caminando bien hasta esta traba, digamos, ¿no? Pero esta traba es importante y la transparencia puede ser. ¿Cómo actuamos? ¿Qué sugieren? ¿Cómo ven este tema? Mauricio, bienvenido, buenos días. Buen día, Francisco, y un saludo especial a quienes nos siguen a través de las múltiples señales y plataformas de democracia. Partamos de lo positivo. Ujú. Un proceso electoral que no tuvo niveles de ausentismo históricos como se preveía, sino por el contrario, niveles más bajos que en 2017, lo cual nos demuestra que los ciudadanos estaban comprometidos con el proceso electoral y no querían que otras personas decidan por ellos. De la misma forma, el fantasma del voto nulo afortunadamente se desvaneció. Los niveles tanto de nulos como blancos en este proceso electoral han sido regulares en la línea de aquellos obtenidos en procesos electorales anteriores. Es decir, los ciudadanos acudieron a votar. Mencionar también que el pasado domingo 7 de febrero se llevó a cabo un proceso en paz, sin mayores Ujú. incidentes. Recordarás tú que en las seccionales del 19 o las mismas presidenciales del 17, las denuncias de papeletas Desde la marcadas, mañana. incidentes, eran desde primera hora de la mañana y durante todo el día. Ahora los incidentes se cuentan con los dedos de una mano, afortunadamente. Cuando todo estaba por buen camino, a pesar de advertencias que desde la sociedad civil algunas organizaciones hicimos en diciembre del año pasado, Francisco, se llevó a cabo el conteo rápido, un conteo rápido con una muestra deficiente, con una metodología cuestionable y que pues por tratar de quedar bien lanza primero unos resultados y 10, 15 minutos más tarde se ven obligados a corregirlos, cuando hay una regla de oro en este tipo de muestreo. Y es que cuando la diferencia entre dos candidatos es menor al margen de error, no se puede hacer una publicación De de los datos. datos. Se necesita que la muestra se estabilice o que en su defecto la tendencia sea irreversible. Ese error ha manchado un día en paz, ha manchado un proceso que con altos y bajos afortunadamente se desarrolló el día que correspondía y pues las consecuencias las estamos viendo ahora en que se denuncia fraude y hasta el momento no hemos visto pruebas de ello y por supuesto hay dudas en cuanto a la forma en que se está manejando el conteo de votos. Vamos a saludar al licenciado Fausto Camacho, que estaba ya, está ya en la línea, Diego. Saludar a Fausto. Fausto, bienvenido, buenos días. Esta evaluación que nos acaba de hacer Mauricio Alarcón tiene que ver con un proceso que pese a todas las dificultades avanzó y podríamos decir tenía un balance positivo en medio de las dificultades y las bombas que iban poniendo en el camino, ¿no? Ahora, ¿cómo destrabamos esto? ¿Qué es el observatorio que ustedes tienen de la ciudadanía en el tema electoral? ¿Cómo visualiza el destrabar? ¿Qué necesitamos para que todos, que nadie se quede con una duda? Fausto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias. No tuve la posibilidad de escucharle a Mauricio, entonces Ya, creo que haciendo una evaluación, si me permites, muy cortita por favor. de lo del 7 simplemente, del domingo 7 de las elecciones, creo que el elemento más relevante de aquello es la predisposición, la actitud de los ecuatorianos y ecuatorianas, a superando cualquier tipo de dificultad, ejercer su derecho al sufragio, asumir en su conciencia y en sus manos su decisión para ubicar a quienes van a conducir este país durante los próximos 4 años. Ese creo que es el elemento más relevante, Ujú. porque superando las dificultades de la pandemia del COVID-19, la mala organización de la parte logística, en la cual creo que hay una corresponsabilidad entre el Consejo Nacional Electoral, que es el principal, y el EC 911, no creo que haya habido mala voluntad, sin embargo, se generaron, digamos, momentos que pusieron inclusive en riesgo desde el punto de vista de la propia salubridad
y de la tranquilidad en el proceso electoral. Pero todo esto se superó con el sentido común de la gente y con el sentido común de los miembros de las juntas receptoras de votos. Fíjese, Francisco, que si es que las cosas se cumplían conforme decía el Consejo Nacional Electoral y el ECU 911, ¿no es cierto?, de que cada elector va a demorar en promedio 4 minutos, porque así hicieron un protocolo tan mal hecho que significaba que no podían votar sino 150 personas a lo largo de las mesas de las 200. En lugar de los 240 que en promedio son los que votan, porque están empadronados 300. Entonces, cosas de esa naturaleza que a veces no nos damos cuenta, o no se da cuenta el común de los ciudadanos, porque no es su preocupación. Él lo que quiere es ir a votar. Pero entonces... Pero eso se facilitó y ahí vemos entonces el rol del ejercicio de ciudadanía, que es más allá de lo que puedan decirnos, también actuar como ciudadanos. Y eso sí se rescata entonces. Oye, tanto en algún caso que inclusive, pues, que se vio en algunas tomas de televisión, ¿no es cierto?, rompiendo las puertas para entrar. Pero es absurdo que hayamos tenido que llegar a eso, pero en fin, finalmente no son los elementos que impidieron, en buena hora no impidieron el ejercicio del sufragio. Yo no conozco de nadie, tal vez algunos se hayan retirado cansados de eso, pero parece que son muy pocos, pero nadie se quedó a las 5 de la tarde sin votar. No. A las 5 de la tarde no había fila. Hubo fila, pero fluía. Sí, pero ya a las 5 ya no había. Ya no había gente, sí. En buena hora, eso es positivo. Y luego, pues, creo que en los elementos anteriores ya no me voy a referir, porque si no nos alcanza el tiempo. Pero vamos al 9, ¿no? Es decir, ahí nace el conflicto que hoy tenemos y nace en la decisión inoportuna, inadecuada, incorrecta, la calificación que quieras dar de hacer un conteo rápido, hecho que advertimos junto con Mauricio y con Rudy Hidalgo y con Clever Herrera, a nombre de varias organizaciones de la sociedad civil en el mes de diciembre, que no se hiciera, diciéndole que no haga el conteo rápido, que no le corresponde hacer el conteo rápido. Bueno, se hizo. Pero el error mayor, aparte de haberlo hecho, es haber hecho público sus resultados una vez que existía un empate técnico. Eso es imperdonable. Y ahí sí la responsabilidad no es sino del Consejo Nacional Electoral. Pero Fausto, no es que ese rato les indicaron el sobre y no tenían conocimiento previo, que podría haber dicho en el Consejo juntos, oigan, no demos a conocer. Bueno, yo no tengo ya la información. Ese dato. Yo presumo que deben haber conocido, pues. Antes. O sea, pero lógico, pues absolutamente lógico. No es que abrían el sobre y se encontraban con el resultado. Y si es que fue eso así, es una irresponsabilidad adicional, ¿no es cierto? Ya. Porque es lógico, vamos a hacer un anuncio a nombre del Consejo Nacional Electoral, de los 5, porque los 5 estaban ahí. Sí. Es de suponer que los 5 es lo que se va a decir, ¿no? Entonces, Mauricio, de lo que nos comenta y esta reflexión que nos hace Fausto, el conteo rápido, como ustedes advirtieron, no es una función del Consejo Nacional Electoral. Tiene que dar resultados. Eso que hagan las organizaciones y todo aquel que quiera hacer, autorizado técnicamente y que lo hagan. Bien, pero ahora tenemos esto de que hay que destrabarlo. Y respetar el voto de quien salga, así sea con 1 de diferencia. ¿Cómo influimos? ¿Qué nomás hay que hacer? Y le voy a pedir también a Fausto que nos diga el proceso, cómo debe terminar para tener estas garantías, Mauricio. Francisco, para que tú tengas una idea, en las elecciones seccionales de 2019, en el cantón Huachapala, el alcalde ganó con 3 votos de diferencia respecto de su inmediato contendor. Urnas y todo, 3 votos. Y es que así funciona la democracia. Si una persona gana con un voto, gana la elección. Ayer lo discutíamos con Fausto en un grupo que tenemos. No se trata de que se pueda hablar de empates técnicos ni nada, no. Cuando ya se cuentan los votos de manera oficial, con un voto se gana la elección. Y pues en ese sentido, nuevamente, fue de una irresponsabilidad tamaña que el Consejo Nacional Electoral lance resultados de un conteo rápido
cuando había una diferencia tan mínima que podía verificarse a través únicamente del conteo oficial. Y ahora, cuando faltan muy pocas actas con novedad por escrutarse, poco más de 529 para ser exacto según el último corte, cuando faltan apenas 40 actas por procesar, empieza a revertirse una tendencia que se anunció el domingo en la noche contraria. Y en ese sentido, por supuesto, el Código de la Democracia le asiste a cualquiera de los candidatos a iniciar acciones para un recuento de votos, para verificación de votos. Fausto me corregirá si estoy equivocado, pero no es que se puede hacer un reconteo total a nivel nacional. Si yo pido 6 provincias porque quiero... Y tampoco se lo puede hacer sin pruebas, Francisco, porque no es cuestión de pedir que abran las urnas si es que yo no tengo cómo comprobar que hay una distorsión de votos. Lo que en redes sociales hay que impugnar. Y de manera frecuente en redes sociales, Francisco, hemos visto por parte de candidatos, tanto de Pachacuti como de Unidad Popular, es errores de conteo, porque lo que han hecho es asignar los votos a otros candidatos, es decir, cambiaron el orden de asignación cuando de mano se trata. Y la pérdida de votos del señor Pérez también fue pérdida de votos del señor Lasso. Y en el recuento ganan votos los dos candidatos. Entonces ahí simplemente, como digo, se necesita que un pedido como el que se escuchó el día de ayer esté bien fundado. No es simplemente de pedir y que las cosas se hagan porque deben hacerse. Fausto, esta fundamentación para poder llevarnos a un escrutinio, a un nuevo escrutinio, debe tener una base legal. ¿Qué necesitan entonces? Porque a este momento como país lo que queremos es que cualquiera de los dos candidatos se quede en paz por haber hecho no solo su lucha, ya los dos podríamos decir ganaron. En el caso del señor Pérez, una votación histórica, nunca ha tenido Pachacuti eso, y él debe rescatar esa parte, sin contar con la ayuda de la CONAIE, que decidió irse por otro lado y deslegitimó esa candidatura. Y entonces, ese ya es un éxito para el movimiento y para el señor Pérez. Y el otro, que tiene que esperar democráticamente también y que tienen que resolverlo así. ¿Cómo resolvemos esto? Aplicando la ley y buscando no solo la mayor transparencia, la transparencia que le garantice a los dos que no están siendo perjudicados, Fausto. Es bastante sencillo desde mi perspectiva. Lo hemos hecho público a nombre de un colectivo, digamos que es una suerte de plataforma de varias organizaciones de la sociedad civil y personas preocupadas de este tema, Voces por la Democracia, en la cual estamos pidiendo al Consejo Nacional Electoral que haga públicas 2 instrumentos que además la ley le obliga a que sea público, que son las imágenes de las actas de escrutinio de las 39.836 juntas receptoras del voto y los resultados de esas juntas. ¿Del escrutinio es? 39.836 juntas. ¿Para qué? Pues mira, en el acta de escrutinio está el origen de la información. Reposa en un papel, en un documento físico, que está en cada una de las delegaciones provinciales del CNE, custodiadas, y ahí están y pueden ser verificadas si es que son documentos originales, que tienen las seguridades que correspondan. Pero esos documentos físicos han sido transformados en documentos digitales, es decir, una copia digital. Ahí están escaneados. Todo el mundo sabíamos que se iban a escanear las actas. Y luego, a través de un procedimiento tecnológico que finalmente no tiene importancia cuál es, se transforma esa información que está en el físico en un dato digital. Y la mejor auditoría que tú puedes hacer a un sistema informático es mirar la fuente de origen de la información y comparar con el resultado final. Si en el origen dice 20, en el final dice 20, no me importa qué sucedió en el intermedio, porque recoge el resultado. Pero Fausto, ahí lo que tiene razón Mauricio es, para impugnar de esa manera uno debería decir, estas actas, no las 39.000, o por qué no 25.000. Yo estoy hablando de una medida para darle legitimidad a los resultados. Que la puede tomar el Consejo Electoral. Francisco, escúchame.
Si el Consejo Nacional Electoral no tiene nada que esconder y los resultados corresponden, y no estoy hablando solo de los resultados de Pérez y de todos, ¿no? No de todos. De todos, pues incluido el que quedó primero, el segundo, el tercero. Porque ya vemos que ese también ha cambiado. El que Claro, quedó primero, sí, sí. Hay que mirar porque nadie está mirando, tampoco lo he hecho yo. ¿En qué nivel han cambiado los porcentajes o las décimas o centésimas en los otros candidatos? Han bajado, sobre todo al primero ha bajado, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la legitimidad del resultado se puede sustentar en la publicidad, que es principio constitucional de los procesos electorales y del propio Consejo Nacional. Nos garantiza a todos, ¿no? Se garantiza todo. Entonces, mira, es tan sencillo como disponer que en el repositorio que hay en la nube, porque esa información sí está. Está. No existe. Pero se supone que podíamos acceder, eso nos había dicho el Consejo, que uno podía ir, Pero no ver el podemos. acta. Pero no podemos. Ya. Pero además no se trata de acceder a un acta, se trata de A acceder todos. a las 39.986. Pero entonces ahí sí, Mauricio, viene un trabajo también de los movimientos y partidos que puedan no solo acceder, sino adicionalmente hacer ese análisis, que es una especie de auditoría, una suerte de auditoría, como nos dice Fausto, Mauricio. Y de eso se trata todo lo que ocurre en el sector público, incluyendo procesos electorales. Los ecuatorianos en general debemos tener habilitado y garantizado nuestro derecho al control social. En el caso de un proceso electoral va desde poder ver el gasto, el financiamiento de la política, hasta poder efectivamente comprobar que la voluntad del pueblo está siendo respetada a través del conteo oficial. Así es que en ese sentido coincido plenamente en que la auditoría, la vigilancia, el control social no debe quedar únicamente en las organizaciones políticas y en los candidatos, sino principalmente en los ciudadanos, que debemos exigir que nuestra voluntad sea respetada. Y si finalmente, como decía al inicio, un candidato gana con un voto, pues así es la democracia, y lo óptimo y lo responsable cuando se denuncia fraude o alteración de cifras es presentar pruebas, presentar las acciones legales que nos asiste el Código de la Democracia, incluso como se ha anunciado. El delito de fraude está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, se anuncia solicitud de investigación, es decir, denuncia penal por parte de los dirigentes de Pachacuti, y pues habrá que esperar que las autoridades actúen. Mientras tanto, únicamente se alarga la agonía por definir quién va a la segunda vuelta con el señor Arauz, y el tiempo se viene encima, Francisco. Creo que ya estamos en la cuenta regresiva de cara al 11 de abril, y mientras esta pelea se da por el segundo lugar, quien terminó primero tiene simplemente el camino libre y despejado para conquistar los votos que van a llegar a Carondelet. Y entonces Fausto se unirá ya mismo también el doctor Ismael Quintana. Fausto, destrabar esto pasa por entonces facilitar la transparencia y que el Consejo no dañe lo que hasta el domingo, pese a todo, porque si algo no ha faltado en este proceso es dificultades. ¿Qué más debemos conseguir y garantizarnos, Fausto? Bueno, efectivamente que se actúe en función de los mandatos del Código de la Democracia, que establece los procedimientos para hacer los reclamos. Entonces, las objeciones que se pueden presentar al proceso de escrutinio que estamos viviendo en este momento, porque entendamos claro una cosa, el escrutinio de los votos en el concepto del diseño de nuestro sistema, de nuestro sistema entendido, sistema electoral, el procedimiento que se sigue, ¿no es cierto?, es de que los votos los cuentan en las mesas. Las mesas o juntas receptoras del voto hacen un acta. Ahí está plasmado a la que nos referíamos. Ahí está plasmado la voluntad popular de esa mesa, de los ciudadanos que votaron en esa mesa. Y el escrutinio que estamos viviendo es el escrutinio en cada una de las provincias, que consiste en escrutar las actas, es decir, darle validez jurídica a las actas una vez que se revisa que cumplen las formalidades y disponer que se contabilicen las cifras que ahí reposan. Ese es el momento en que estamos viviendo, y de acuerdo al código lo que hay como hacer es en esa audiencia
o al terminar la audiencia, porque son las dos opciones, presentar las objeciones, porque lo que existe es objeción de procedimiento, de que el dato de la Junta 20 no corresponde, porque aquí tengo esta prueba, que normalmente es el resumen de resultados que entregan ese día en las juntas, pero que la propia ley reformada en el artículo 127, a las imágenes que nos habíamos referido antes, les dio fuerza probatoria para que sean usadas por los delegados de los partidos políticos en el ejercicio justamente de ese derecho a objetar. Mayor razón para hacer público, para que ese instrumento lo tengan todos los partidos, que entiendo que lo tienen, porque ellos sí tienen acceso a ese repositorio que hay en la nube, con una clave especial, y que nuestro planteamiento es den acceso a eso a todo el mundo, no solo a los partidos. Pero ahí ese instrumento tiene valor probatorio para el recurso o esta posibilidad de... Pero no es correcto que sean los partidos, los participantes, los primeros que hagan un análisis antes de abrirlo a todos para incluso no bloquear el uso de ese instrumento, Fausto. En absoluto, al revés, de esa es expresión de transparencia. Al mismo tiempo deberían tener acceso los partidos y los ciudadanos. El que quiera un poco participar, darse el tiempo a hacerlo, por el interés. Ahí me parece que... Oye, pero es que no tiene sentido que ahora en este consejo se pretenda impedir aquello, cuando inclusive en la peor época negra de la cooptación del Consejo Electoral, pues Pozo publicó las actas, pues. Pero justo esas publicaciones son las que nunca les permitieron ni opinar, pues, Fausto. Mauricio, esto de publicar las actas que Fausto recomienda como transparencia, que tendría lógica además, ¿qué más se puede hacer? O sea, vemos, como él dice, ¿qué más hacemos? A ver, partamos, Francisco, de ratificar lo dicho por Fausto. En ocasiones ante el sistema del Consejo Nacional Electoral permitía que cualquiera pueda revisar qué había pasado en su mesa. Y te lo digo porque fanático de los procesos electorales como soy, me encantaba ver cómo había votado toda mi familia, en definitiva, porque todos estamos en la misma mesa, en un mismo recinto. Hoy tenemos los datos, sí, pero no tenemos esa posibilidad de revisar cómo corresponde, cómo se da el desglose territorial de la votación. Como estuvo cada acta de la Junta. Exactamente, y tú ves los datos por provincia. No puedes ver en este momento en el sistema, ni en la página web, ni a través de la app, por cantón, por parroquia, por... peor por mesa. Exacto, ese desglose desafortunadamente está ausente en este momento. Y hay que mencionar que eso es fundamental para que cualquier ciudadano pueda hacer control social del proceso. Llama la atención que por parte de las organizaciones políticas, y te lo digo porque formé parte de uno de los grupos de observación electoral el fin de semana, las organizaciones prácticamente estaban ausentes de las juntas receptoras de votos como suele pasar electorales. Entonces, a mí lo que me preocupa es sobre qué base empiezan a hablar de fraude. No importa quién lo haga, podríamos referirnos al señor Isidro Romero, que está también gritando fraude. Si es que no se tomaron el tiempo, molestia de hacer control electoral, de tener gente que vigile, que levante una copia de las actas, al menos en un muestreo. Sabemos de 2 organizaciones políticas que lo hicieron, pero yo te puedo decir que al menos en los 2 recintos en los que estuve viendo las cosas como observador, yo no tenía, sino contados con los dedos 1 o 2, a observadores electorales. No es que había, ¿qué te digo?, gente de Pachacuti vigilando el proceso, no, y ahí precisamente ese tipo de cuestiones tiene que fundamentalmente llevarse a cabo para levantar respaldo, porque fácil, y lo mismo en 2017, ojo, aquí no estamos defendiendo a nadie. Recordarás tú, Francisco, en 2017 nos gritaron y nos presentaron cajas vacías y nunca pudieron comprobar el bendito fraude de la segunda vuelta, después de enardecer los ánimos de los seguidores, que es exactamente la misma película que vemos ahora. Que las pasiones no nos ganen, Francisco, porque muchas veces la ley que tenemos por nuestros candidatos o por nuestros representantes termina generando acciones de violencia contra periodistas como las que vimos ayer en contra de Luis Eduardo Vivanco afuera del Consejo Nacional Electoral.
Y después los políticos al interior de la Asamblea se dan la mano, se abrazan y votan juntos. Así es que ciudadanos con inteligencia, Claro. Y, la razón y no la pasión. Yo quiero saludar y dar la bienvenida al doctor Ismael Quintana. Bienvenido, Ismael, buenos días. Bueno, esto que tanto Fausto Camacho como Mauricio nos han dicho, este seguimiento al proceso, se topa con algo que debe ser importante y Mauricio ha insistido, aunque Fausto ha dicho, oigan, la transparencia, pongan al servicio de la ciudadanía todo lo que sea posible. Y los partidos, movimientos políticos que tenían sus candidatos, algo demuestran del seguimiento que Mauricio dice no han hecho. Pues. Entonces, incluso para impugnar dónde está el seguimiento que han hecho. Pero el marco jurídico, el marco constitucional, el marco del código de la democracia, Ismael, ¿a qué nos lleva este momento? A no alterarnos y confrontarnos, pero sí a garantizar la aplicación de la ley. Bienvenido, Ismael, buenos días. Sí, don Francisco, buenos días. Un abrazo para usted, un abrazo para Mauricio y obviamente para la audiencia de Radio Democracia. Vea, lo que pasa es que estamos viendo la cereza del pastel de un proceso electoral que nació con muchas cuestiones ajenas a la legalidad, ¿no? Curiosamente, hoy hay dos candidatos que están peleando el tema de la elección cuyo origen es ilícito. Me refiero al binomio del correísmo y me refiero también al binomio de Pachacutic. Y a muchos nos tildaron de antidemocráticos, de leguleyos, cuando al inicio del proceso electoral, en la etapa de inscripción y calificación de candidaturas, digamos un momento previo, incluso en la etapa de democracia interna de estas organizaciones políticas, muchos, y yo le incluyo a Mauricio porque compartimos algunos espacios, cruzamos algunas ideas, señalamos que el Consejo Electoral mal hizo en permitir la participación de estas agrupaciones políticas que se pasaron por el forro, se pasaron por las galletas, los procesos de democracia interna. Entonces resulta que ahora, a mí me resulta paradójico que ahora estas agrupaciones, y principalmente el caso del señor Pérez Guartambel, que se pasó por el forro del artículo 108 de la Constitución, que metió por la ventana a una candidata vicepresidencial que jamás pasó por un proceso de democracia interna, hoy nos venga a hablar precisamente de democracia, de respeto a la ley. Entonces, mire, es paradójico que lo que nació mal, ahora está terminando mal. Está terminando mal. Y en esto, la suma de errores del Consejo Electoral, lo del domingo en la noche, es algo imperdonable, perdóneme. ¿Cómo se le ocurre a usted como órgano oficial, como árbitro de las elecciones, conforme lo establece el 219 de la Constitución, salir a dar unos resultados de conteo rápido sin tener estabilizada la muestra que se había pactado previamente con los candidatos? Eso es una irresponsabilidad con el país y eso es lo que, a mi juicio, enciende la mecha de toda esta confrontación que estamos viendo ahora entre los partidarios del movimiento Pachacutic y los partidarios del candidato Guillermo Lasso. Jurídicamente, ¿qué es lo que nosotros debemos esperar entonces? El conteo del 100% de los votos, el escrutinio oficial. Eso es lo que determinará finalmente quién de los dos va a pasar a la segunda vuelta con el señor Arauz. Acá, a mí me está sorprendiendo algunos señalamientos que se están haciendo respecto al señor Lasso, y por si acaso yo no soy ni afiliado, ni simpatizante, ni adherente. No, y así fuese. Y así fuese, eso no tiene nada que ver. Me llama la atención que ahora, gente que votó por el señor Lasso y que hasta el día domingo pregonaba que Lasso era la alternativa para garantizar democracia, para garantizar estabilidad económica, ahora estén pidiendo, uno, que el candidato decline su candidatura, a sabiendas de que el artículo 108 del Código de Democracia impide la renuncia de candidaturas. Es decir, le están pidiendo que haga algo fuera del margen de la ley. ¿Y basados en qué? En una percepción ridícula, perdóneme, de creer que el señor Yacu Pérez puede a ojo cerrado vencer al señor Arauz en la segunda vuelta electoral. Pero ¿de dónde me hacen esa magia y esos cálculos de que el señor Yacu Pérez es la alternativa única? Entonces, acá claro. No se trata jurídicamente, con esto ¿Por qué? Sí, era para decir, ¿por qué no renuncian los 4 que han salido desde el segundo puesto hacia atrás? Porque hay otro que sí le podría ganar y que solo está en el séptimo puesto. En este relajo electoral en el que estamos,
Ya estamos entrando en el ridículo de señalar que por percepciones, por ideas, un candidato debe pasar a segunda vuelta, porque yo creo que ese candidato es el más opcionado a vencerle al correísmo en la segunda vuelta, cuando jurídicamente, perdóneme, el que debe pasar a segunda vuelta es el que obtenga los votos, sea Lazo o sea Pérez Guartambé, ¿sí? Pero acá ya estamos entrando en ese campo ridículo. Entonces, de la Guga Ayala. Sí, me parece que estas adivinanzas, y en medio de eso, el calentado de calles que hace irresponsablemente Pérez Guartambel hace 2 días, de anunciar primero que ha habido fraude electoral, igual que hizo Lazo en 2017 en la segunda vuelta, lo que dice Mauricio, de decir, me han robado la elección, y cuando tengo que demostrar que me han robado la elección, enseño cajas vacías. Lo propio está haciendo el señor Pérez Guartambel, que por un lado nos dice, aquí faltan actas, no nos dejan acceder a las actas físicas, y resulta que el señor en cada entrevista que da enseña actas, pues. Entonces me parece una inconsistencia que alegues fraude electoral cuando tú tienes en cada mesa, en cada recinto, en cada lugar donde se están contando los votos, tienes a tus delegados ahí que han tenido permanente acceso. Entonces, perdóneme, si acá la cosa es antes de avanzar a eso, Ismael, antes de avanzar a esta otra parte, sí vale la pena, Mauricio, comentar 2 temas que son importantes y que no nos podemos olvidar. Tenemos a veces esa mentalidad muy frágil. Primero, decíamos, los problemas para llegar al día domingo fueron varios. Se saltaron nada menos que este vergonzoso Consejo o Tribunal Contencioso Electoral, jugando a que si un millonario puede, quiere, no quiere, ya decía que no, que ya se va, que otra vez viene, con qué partido me voy, le alquilo a este, le alquilo a este otro, y bueno, llegamos al final. Estas 2 candidaturas, como nos recuerda el doctor Quintana, Mauricio, sí tuvieron estas dificultades y esa falta de democracia, porque son candidatos que no pasaron por la democracia interna, pero bueno, ya están calificados, digamos. Ahora resulta que hay que calentar las calles y este argumento nuevo que, como nos dice Ismael, sí le puede ganar. Bueno, era de que voten por él, pues. O sea, si eso creían, ¿por qué no votaron por él? ¿Por qué no hay una mayoría de esa percepción? Porque yo no creo que sean gentes de Lazo las que están diciendo eso. Porque si son gentes de Lazo las que dicen eso, discúlpenme, no tenían ninguna base para votar por este señor, pues, Mauricio. Y Francisco, permíteme hacer un reconocimiento público en tu calidad de demócrata, porque en un grupo en el que se supone está lo más selecto de defensores de la democracia, a ti te consta que fue realmente sorprendente ver que hay gente que está dispuesta a justificar un fraude en contra de Guillermo Lazo, de ser el caso. O sea, quitémosle los Pérez votos. Puede ganarle a Rafael Correa. Y eso es inaceptable, porque no estamos para defender la democracia en función de simpatías o antipatías, ni para defender la voluntad de la gente en función de librarnos de algo que no nos gusta. Esos son demócratas fictos, demócratas de papel, gente que cree que simplemente se tiene que hacer la voluntad de lo que a mí me gusta, no la voluntad de la gente. Así es que mi reconocimiento, Francisco, porque leí tus comentarios y sé que contigo definitivamente se puede contar para el respeto de la democracia y de la voluntad de la gente manifestada a través de los votos. Volviendo al tema. Gracias, Mauricio. Es inaceptable y me vuelvo a ratificar. Llegue quien llegue. Yo en lo personal, incluso a través de mis cuentas de redes sociales lo dije. Voy a votar decepcionado porque no puedo votar por convicción. No estoy a favor de ningún candidato porque ninguno me satisface. Uno me simpatiza más, otro me simpatiza menos, pero todavía no logro votar con plena convicción, Francisco. Y creo que en función de ello, lo óptimo en este momento, y vuelvo a hacer énfasis, hay que esperar a que se cuenten los votos. Y si es que hay pruebas de un conteo mal hecho, que se pida conteo nuevo de votos. Está establecido en la ley. No se puede tampoco actuar con la misma irresponsabilidad del Consejo Nacional Electoral y salir a decir fraude, fraude, movilicémonos a defender el triunfo que tenemos. Es más, no sé si tú leíste en la mano derecha del señor Pérez, que está actualmente ya como asambleísta electo por la provincia de La Suay,
no habla ni siquiera de defender el paso a la segunda vuelta, sino está diciendo que les están robando la presidencia de la República. Se saltó pues el señor la segunda vuelta. Se ¿no? han Creo convencido aquello de que sí les ganan. Sí, no, pero creo que él ya está en mayo. Y Uh-huh. para ganar la presidencia de la República hay que ganar la elección y hay que tener los votos. Y eso va para todos los candidatos sin excepción. Porque de eso se trata. La democracia puede tener todos los problemas del mundo y ser el sistema más imperfecto que conocemos, pero hasta el momento no se nos ha ocurrido una forma mejor de enmendar la representación de la ciudadanía a través de sus políticos. Por favor, yo creo que con sensatez. Yo creo que esa sensatez pasa también, y ahí le planteo a Ismael, gracias también Mauricio por recordar este hecho que el día de ayer a mí me sorprendió, yo diría hasta me indignó. Hay que guardar a veces también esto de que alguien llegue a decir lo mejor que nos puede pasar es que ojalá no les cuenten y le declaremos nomás ganador al otro. Oigan, la democracia pasa por respetar la ley, pues. Y supongamos que los que ahora están primeros ganan las elecciones. Ya, pues, eso es lo que quiere el país. ¿Y cómo vamos a combatir eso? Democráticamente en la lucha, oponiéndonos a lo que, y exigiendo que cumplan lo que han dicho, y oponiéndonos a lo que van a sacar debajo de la manga. Ismael, ¿qué marco jurídico? Mauricio ya nos había anticipado algunas cosas, pero ¿en base a qué se pueden impugnar y pedir conteo no de una junta, sino de provincias enteras? ¿Para qué? Es alargar el proceso, darle cancha a los otros que sigan en campaña y torpedear, como torpedearon con esa candidatura del abogado Álvaro Noboa, que primero no sabía qué partido comprar. A ver, yo antes de contestar su pregunta, sí quisiera dejar algo claro, ¿no? Porque acá parece que hay muchos, entre comillas, demócratas que nos dicen que hay que avanzar de este antagonismo entre el correísmo y el anticorreísmo y que por eso tal vez Pérez Guartambel se convierte en una alternativa para eso. Entonces, que todos, en respeto a la democracia, deberíamos apoyar a Pérez Guartambel porque es la única opción que le puede ganar porque ellos piensan eso. Sí, porque a ti se te ha ocurrido después del día domingo, en cuestión de 2 o 3 días, cuando tú votaste por otro candidato y tú le acusabas a Pérez Guartambel de golpista, de haberse tomado la asamblea, le responsabilizabas de los temas de octubre. Oh, sorpresa, hoy el señor Yacu Pérez es el gran salvador de la patria. Yo siempre, es una concepción mía, ¿no? Yo siempre he visto al voto como una cuestión ideológica. A mí me resulta impensado votar por un político con el que yo no comulgo y al que le he criticado abiertamente, pero es que eso es así. Entonces, acá la cuestión es no la democracia, sino jugarnos el tema del correísmo, y en cierta parte sí que hay un riesgo, por supuesto. Este rato es connatural a la democracia, es así, supuesto, pero también tenemos que enfrentarlos de otra manera. A lo que quiero llegar, Francisco, es, y dejo plantear esta pregunta para contestarle la suya, y para que quienes nos ven y nos escuchan también analicen. A ver, si Pérez Guartambel va a la segunda vuelta de angas o de mangas, por palo, piedra o porque jurídicamente él sacó los votos y merece ir a la segunda vuelta, esperemos que sea lo segundo, solo por eso, claro. O sea, esto de las amenazas y los chantajes, ¿cómo están acostumbrados ellos a manejar sus cuestiones, no? Entonces, claro, muchos de los votantes de Lasso van a votar por Pérez Guartambel básicamente como un voto rechazo al correísmo. La gran pregunta es, si aquí la cuestión se trata de salvar al país del correísmo y de las amenazas que ese régimen autoritario implica, ¿se van a unir también eventualmente esas posturas de Pachacutic, de Izquierda Democrática, en torno a la candidatura de Lasso? ¿O es que solo somos demócratas cuando encontramos a alguien que nos puede servir y cuando hay alguien, el banquero, el malo, el banquero, el cuco? No, a ese sí no le doy el voto, entonces no voy a respaldar. Esa es nuestra democracia de papel realmente que estamos viendo en estos días. Ahora, usted me decía, ¿cuándo entonces se puede abrir a un reconteo de votos? La ley es clara. El Código de la Democracia establece 3 casos. 1, inconsistencia numérica de los resultados. 2, falta de firmas en las actas del presidente o del secretario de la Junta Receptora del Voto. 3,
cuando la copia del acta de la Junta Receptora del Voto que ha sido entregada a las organizaciones políticas no coincide con la que está computada en el sistema informático del Consejo Electoral. Esos son los casos. Ahora, independientemente de aquello, acá no es nomás de abrir la boquita y decir, me han robado, porque aquí hay este candidato que está sobredimensionando su situación política, ¿no? Porque Pérez Guartambel habla no solo de un paso a segunda vuelta, y en más de una ocasión le he escuchado incluso que él tiene el primer lugar de la votación. Sí. Así es la cuestión, ¿no? Nuestros políticos que se sobredimensionan después de obtener un resultado positivo, porque eso hay que reconocerlo. Sí, pero te estás yendo más allá, ¿no? Te estás yendo más allá de lo que has logrado. Entonces, este personaje habla de fraude electoral, calienta las calles, pero yo entenderé que si el señor al final se queda fuera, después del escrutinio al 100% se queda fuera, entenderé que para pedir un reconteo de votos en sede administrativa, es decir, en el Consejo Electoral, primero tendrá causal, que son las que más o menos le acabo de señalar, y en segundo lugar tendrá pruebas para demostrar que amerita un reconteo de votos, porque caso contrario la intención del señor es armar relajo, es patear la pelota y sencillamente impedir que el proceso electoral continúe su marcha hacia la programación de la segunda vuelta, la campaña y toda la cuestión. Finalmente, igual le quedará en sede jurisdiccional el famoso recurso subjetivo contencioso electoral. Al contencioso. Ahí sí se armó el relajo. Si él se queda fuera, presentará el recurso contencioso electoral, eso no hay por dónde ir. Presentará el pedido de examen especial a la Contraloría, presentarán... y eso estaría bien en principio, sí, si tiene base. A mí lo que no me gusta es el doble discurso. Ahora sí el Contralor es bueno para inmiscuirse en temas electorales, pero cuando el Contralor sacó un informe de examen especial sobre algunas organizaciones políticas con irregularidades... Estaba metiéndose. Uy, ahí sí, hasta le denunciaron pues al señor Celi en el contencioso electoral, diciéndole que él no tiene ninguna atribución para meterse en asuntos que le competen solo a la función electoral. Y entre otros del señor Pérez Guartambel y sus acólitos de Unidad Popular y de Pachacuti, ¿no? Entonces, bueno, la inconsistencia de los políticos nos lleva a esto, ¿no? Finalmente, el circo continúa. Y obviamente pagado con plata nuestra, que es lo que les importa a los políticos. ¿Y qué es lo más duro? Pues no. Mauricio, esto que nos acaba de decir Ismael con pasión, con todo eso, uno dice, a ver, pero tenemos que caminar. Sí, todo lo que nos ha descrito Ismael tiene razón. Podría yo incluso suscribir a la mayoría de las cosas que nos dice. Pero la democracia tiene estos bemoles. Tiene gente buena, tiene gente que respeta la ley, tiene aventureros que incluso se candidatizan a la presidencia de la República y tiene organizaciones que están dispuestas a defender el espacio. Yo he reconocido el gran éxito del señor Pérez Guartambel en estas elecciones. La votación histórica más grande que ha tenido el movimiento Pachacuti en su historia, si no le ponemos en conjunto cuando ganaron con el señor Coronel Gutiérrez. Perfecto. Pero esto les tiene que dar una responsabilidad y les tiene que hacer notar que el Ecuador, como ellos mismos nos han dicho, es un Ecuador diverso, un Ecuador que se compone por varios sectores y que eso es, por fin hagamos un Ecuador de ese diverso que ya está en el papel, en la realidad. Pues, ¿cómo saltamos esta traba que no nos lleve a un octubre como nos recuerda Ismael, Mauricio? Con mucha transparencia y sobre todo con institucionalidad y respeto al Estado de Derecho. Y estos términos van a sonar muy etéreos y hay gente que dice de no como democracia, no como Estado de Derecho. Por supuesto que no. Pero lo que usted está viviendo en este momento es producto de la falta. Así es que empiece a considerarlo. ¿Por qué? Porque pasamos a depender de personas, Francisco, porque no tenemos reglas claras que simplemente una institución las aplique independientemente de quién esté. Ese es el problema que estamos viviendo. Porque por librarnos de unos, pusieron a otros violando la Constitución y la ley. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de eso. Mira lo del Tribunal Contencioso Electoral, con todo el respeto que tan altos magistrados se merecen, pero Ismael no me dejará mentir, las sentencias son un mamotreto jurídico,
porque hemos puesto a redactar sentencias de derecho electoral a personas que saben de tránsito. No es que no estamos para ser abogados todólogos, Francisco. A nosotros no nos enseñan para el clásico anuncio de se divorcia, se hace contratos, le defiendo en penal. No. El abogado todólogo es un abogado mediocre. Un peligro, además. Y ojo, y si ponemos a redactar sentencias electorales a quienes manejan temas de tránsito, probablemente pensarán pues en la democracia y en las elecciones como un choque, un atropellamiento, pero no como efectivamente las cosas son. Y eso es lo que estamos viviendo. En este país lo que hace falta sí es transparencia. Transparencia del proceso electoral, transparencia de lo que está sucediendo con el conteo de votos, pero a mediano y largo plazo, recuperación de la institucionalidad para dejar de una vez por todas de depender de las personas y sus subjetividades y pasar a depender de las instituciones y del derecho, de la norma. De eso se trata vivir en paz, de eso se trata vivir con la garantía de que nuestros derechos y libertades van a ser efectivamente respetados más allá de quién sea la autoridad. Mauricio, ¿cómo debería entonces actuar ya el Consejo? Fausto nos decía hace un momento, sí, que se pongan en la nube para que todos puedan acceder a las actas. Ismael nos dice, oiga, si tiene alguna cosa de inconsistencia también, denúnciela, póngala y presente la prueba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo otro? Así es. Y si el Contralor tiene que hacer la auditoría, bueno, que la haga. Lo importante es que no les dejemos un espacio, Mauricio, para que esta duda carcoma el proceso, más de lo que ya... Y de nuevo, ya lo hemos dicho a lo largo de este espacio, Francisco, las declaraciones tienen que ser responsables y tener sustento. Tanto le criticamos al señor Lasso en 2017 cuando movilizó gente alegando un fraude que nunca pudo ser probado. ¿Qué estamos haciendo ahora? Exactamente lo mismo. Actuamos de la misma manera que aquellos que criticamos. Somos de Ripley definitivamente. Y al Consejo Nacional Electoral, insisto, entreguen más y mejor información. Si es que efectivamente se está respetando la voluntad del pueblo y hay alguien que pasa con 1, con 2, con 20,000 votos, que cualquiera lo pueda comprobar, como lo hicimos en su momento, revisando las actas en el sistema del Consejo Nacional Electoral que estaba a disposición de la página web. Es así de simple. Ismael, entonces, tomando en cuenta este contexto que usted mismo nos ha hecho notar, esto tiene que salir, claro, intentando que se cumpla de mejor manera la norma, y después les voy a pedir a los dos que reflexionemos hacia dónde debe ir esta reforma para garantizarnos y ojalá eliminar este contencioso electoral que la verdad es que para mí ha sido un fraude y una vergüenza. Alguien me decía, oiga, pero fue el contencioso que nombró el que presidía el doctor Trujillo, como que el doctor Trujillo tuviera la culpa de la actuación de a quienes nombran, pues, ¿no? O sea, si hubo una ilegalidad ahí, eso es lo que deberían decir, no el comportamiento de los que fueron electos. Ismael, destrabar esto, respetar el resultado como tal, pero asimismo conseguir que ese resultado sea, como ha dicho Mauricio, transparente. ¿Queda alguna cosa jurídica por hacer? A ver, yo creo que ya exigirle transparencia y competencia en el sentido de entender lo que están haciendo en el Consejo Electoral es bien complejo, ¿no? Usted tiene ahí cinco personajes realmente de Ripley. Creo firmemente, y en esto yo voy a coincidir con Fausto Camacho, que el Consejo Electoral jamás debió haber hecho un conteo rápido, peor con un resultado tan cerrado entre Pérez Guartambel y Lasso. Eso me parece de las irresponsabilidades más grandes que ha tenido el Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿cómo destrabar esto? Probablemente haciendo lo que Fausto Camacho sugiere, es decir, aplicando el 127 de la ley electoral, permitiendo transparente y totalmente el acceso a la ciudadanía en general, medios de comunicación también, el acceso a las actas de las casi 40,000 juntas receptoras del voto a nivel nacional, para que en todo caso, si es Lasso, que hasta ahora sería así, o si es Pérez Guartambel quien debe ir, quede totalmente claro que van no por gustos, no por pasiones, no por presiones, sino porque han obtenido lo más básico en una democracia representativa, que son los votos de los ciudadanos. A la segunda vuelta no va el más bacán, no va el más opcionado, no va el candidato que tiene más chance de ganar.
sino el que tiene los votos después de la primera mayoría relativa, detrás del señor Arauz, nos guste o no nos guste. Yo le voy a decir personalmente, a mí jamás me va a gustar el señor Yacu Pérez como candidato. Ha sido un irresponsable al dejar votando un cargo, una dignidad para la que accedió hace poco más de 1 año, 2 años para participar. Pero bueno, si esa es la decisión popular, se la tiene que respetar. Pero entonces, además, porque además si políticamente uno podría resolver, ¿cómo se llama, Ismael? Uno podría resolver, decir, sí, las necesidades de lo político pasan por eso, ¿no? Y el renunciar a un cargo, sí. Es difícil para los que votaron por él para prefecto, pero se ve que también le proyecta a un asunto nacional y ahí uno diría, entonces puede pasar. Mauricio, para concluir, les pido a los dos en esta parte un mensaje primero y una solicitud para que el Consejo, si bien Ismael dice, ¿y a qué les pedimos a ellos? No, sí hay que pedirles algunas cosas y también reconocerles que en medio del relajo organizado va saliendo. La última reflexión, Mauricio. El pedido a quienes están en este momento, Francisco, pugnando por entrar en la segunda vuelta, a calmar los ánimos de sus militantes y de sus fanáticos. En un país ya polarizado y convulsionado por todas las crisis que nos rodean, sería irresponsable tener un nuevo octubre de 2019. Creo que en ese sentido, si es que hay efectivamente alguna anomalía, tiene que ser comprobada y tienen que implementarse los mecanismos legales disponibles. No puede quedarse en la mera afirmación. Y además, mi llamado al Consejo Nacional Electoral en el sentido de que más y mejor información a disposición de la ciudadanía y a disposición de los sujetos políticos va a permitir confiar en el resultado final, más allá de la diferencia que exista entre uno u otro candidato. No deben a cabo acciones que terminen empañando un proceso que, a pesar de los errores, el pasado domingo, al menos desde el lado de la ciudadanía, fue exitoso. Sí, hay que reconocer. Todo esto termine de la mejor manera, Francisco. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias por tu participación y compartir estas ideas. Ismael, entonces, esto que va más allá de, digamos, no solo de la actuación propia de este consejo, el compromiso de la ciudadanía y como usted nos ha recordado y ha dicho, oigan, a mí este candidato o ninguno de los candidatos es que satisface, pero bueno, la democracia es para eso y uno escoge entre el partido único, el partido, pero también las opciones que hay. Esto es lo que hay, Ismael. A ver, yo particularmente he tomado una postura en la primera vuelta y me parece que eso es lo que uno debe hacer. Pero acá creo que hay que separar el deber ser de lo que es. Y hasta ahorita lo que nos reflejan los resultados es que aunque no le guste al señor Pérez Guartambel, quien pasa a la segunda vuelta hasta este momento es el candidato Lasso. ¿Qué se debe hacer? El Consejo Electoral tiene que garantizar el acceso a las actas de las 39 o 40,000 juntas receptoras del voto para no dejar duda de que lo que se está haciendo ahora con las actas que han tenido novedades o inconsistencias es lo que corresponde, es decir, que hubo inconsistencia numérica, falta de firmas, errores en las actas, y eso ha ido modificando este estrecho margen de diferencia entre Pérez Guartambel y Guillermo Lasso. Eso es lo primero. Lo segundo, yo entiendo la aspiración de Pérez Guartambel, como también entiendo la aspiración del señor Lasso, y válidamente ellos tienen que cuidar su votación y su electorado. Pero cuidado, incendiamos el país con discursos de fraude electoral sin tener causal para probar. Yo ya le dije hace un momento, el artículo 138 de la ley electoral establece claramente 3 casos bajo los cuales se puede hacer un reconteo, una verificación de los sufragios. Si no se presentan esos casos, usted no puede andar por la vida pidiendo al buen tuntún el conteo o el reconteo de los votos, porque caso contrario, el que está acusando falsamente es usted. Si usted va a acusar de fraude electoral, espero que lo sostenga y lo demuestre. Caso contrario, usted es un contrario a la democracia. Y eso es lo que a mí me preocupa del discurso del señor Pérez Guartambel. Es decir, ¿qué queremos acá en democracia? Hacer pasar a la fuerza a un personaje que aparentemente hasta aquí no tiene los votos para llegar a la segunda vuelta, solo porque él en su imaginario cree que eso debe ser así.
No. Y del lado de los ciudadanos, de los electores, de los simpatizantes de cada candidato, prudencia, mesura, respeto a la ley, porque la democracia se basa en la juridicidad, es decir, en el respeto a la ley, y aceptar como ciudadanos y electores, simpatizantes y también como candidatos los resultados que se den luego del 100% de los escrutinios. Si tiene que ir Yacu Pérez, entiendo que Lasso aceptará ese resultado. Lo que yo sí tengo dudas es si es que ocurre lo contrario, es decir, si se confirma que Lasso deba ir a segunda vuelta. Y con esto yo concluyo. La gran incógnita que yo dejo abierta es, ¿el señor Pérez Guartambel va a aceptar los resultados electorales? Es decir, ¿va a aceptar que se ha quedado fuera de la contienda electoral? Y lo más importante, ¿cuál va a ser la posición de ciertos partidos que en el pasado han sido tibios, como la Izquierda Democrática y Pachacutic, respecto a esta segunda vuelta electoral? Porque si el tema acá es evitar, como ha dicho el candidato que quedó en cuarto lugar, evitar que vuelva, y yo estoy de acuerdo en eso con él, que vuelva la prepotencia, que vuelva la autocracia, el autoritarismo reflejado en el correísmo, que es lo que yo creo que muchos ecuatorianos no queremos. Pues bueno, entonces independientemente de quien vaya a la segunda vuelta, entiendo yo que nos vamos a sentar a apoyar a la alternativa democrática que nos quede, ¿no? Y eso es finalmente el mensaje que yo quiero dar. Esperemos a los resultados y respetemos y aceptemos, aunque a muchos no nos guste lo que ocurra al final. Muchísimas gracias, Ismael. Un gusto saludarle. Gracias por compartir. Ha estado con nosotros el señor doctor Ismael Quintana, el señor doctor Mauricio Alarcón y el licenciado Fausto Camacho. Con esto estamos terminando el día de hoy. Agradecerles por acompañarnos, agradecer a nuestros invitados por reflexionar públicamente. Nos estaremos encontrando mañana y recordar lo que Gonzalo Rosero siempre dice, buscando la verdad. Calidad. Innovación. Completamente.